palabra de Dios. Y si usted trajo su Biblia, ábrala, va a ser de tremenda bendición. La semana pasada estuvimos hablando acerca, no fue la semana pasada, fue la antepasada, estuvimos hablando acerca de la fe, ¿verdad? Que es necesaria, ¿verdad? Es una fe. Ahora Dios quiere que haya en cada cristiano una fe creciente, una fe no estancada. La fe creciente es una fe que va en aumento, ¿verdad? Y Dios quiere, hermano, que cada hijo de Dios crezca en fe, así como en madurez. Usted quiere que su hijo crezca, ¿verdad? Y que crezca y que llegue a la madurez que usted quiere que él sea, ¿verdad? Hombre sano, ¿verdad? Hombre con responsabilidad o mujer con responsabilidad. Y Dios de la misma manera, acuérdese, la fe no fue producida en nosotros. Número uno, la fe no fue producida por nosotros. La fe fue puesta en nosotros. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios, ¿verdad? Así que es de tremenda bendición. Note lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Verdad? El hecho de que cada cual por su oración se salva no es cierto a menos que su oración invoque el nombre del Señor, ¿verdad? No, pues tú ora y vas a ser salvo. No, usted tiene que orar, ¿verdad? Y poner su fe en la persona, en Jesús. Note lo que dice ahí Romanos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia. En Romanos capítulo 10, versículo 13, nos dice a nosotros la Biblia, ¿verdad? Acompáñenme en reverencia a la palabra de Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura a este versículo, que es uno de los que damos todos los ganadores de almas, ¿verdad? Memorice esos versículos porque le van a ayudar cuando usted no tiene a alguien, bueno, no tiene su Biblia a la mano y alguien necesita ser salvo. Dice el versículo 13, porque todo aquel, acompáñeme, vamos, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor infinito, por tus grandes misericordias, por lo hermoso que tú eres con nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo, que este día salgamos nosotros plenamente convencidos de que hemos venido y hemos leído y hemos escudriñado tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada uno de mis hermanos. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El texto que acabamos de leer, ¿verdad? El texto, y hermanos, esto pueden sentarse, esto es para los que están estudiando, ¿verdad? Los que estamos estudiando, ¿verdad? Las profundidades de la palabra de Dios, la hermenéutica, ¿verdad? Cada versículo hace una gran énfasis, ¿verdad? Y podemos entender el significado del versículo para poder deshojar, para poder entender, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios solita se interpreta, ¿verdad? Obviamente que Dios nos puso el Espíritu Santo, porque una vez que dejamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Nos enseñe y nos dé la interpretación, ¿verdad? De la palabra de Dios, vamos a poder entender la palabra de Dios como la Biblia lo dice. Dice el versículo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Note que el versículo está haciendo referencia ¿a quién? A una persona. Y esa persona es el Señor Jesús, ¿verdad? No está haciendo ninguna referencia en ninguna otra persona. La Biblia nos dice en Hechos, porque no hay Hechos 4, creo que Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo ¿qué? Bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay. No somos salvos por pertenecer a la iglesia, por ser miembros de la iglesia. No somos salvos porque leímos la Biblia. Somos salvos si depositamos nuestra ¿qué? Fe en Jesús.
Entonces, el hecho de que una oración en cualquier cosa puede salvar a la persona, no. Si es directamente hacia la persona. Recuerde que cuando Pedro caminó sobre el agua, pregunta para usted, ese versículo nos hace una gran énfasis, ¿verdad? Y está rico en enseñanza. Cuando Pedro caminó, Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya, ¿verdad? A ti. Ahora, Pedro al salir de la barca, él puso los ojos ¿en quién? En Jesús. Entonces, eso nos indica a nosotros que mientras nosotros estemos caminando en lo que estemos caminando y en lo que esté pasando a nuestro alrededor, mientras usted tenga su enfoque en Jesús, su fe lo va a sostener. Note que no nos dice la Biblia cuánto caminó Pedro sobre el agua. No nos dice cuánta distancia estaba Jesús de la barca. No nos dice nada de eso. Pero nos dice a nosotros que Pedro caminó sobre el agua. Porque Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. En Jesús. Es Jesús el que dijo, ven. No le dijo, Jesús no le dijo, no Pedro, no vengas, te vas a hundir. Eso nos indica, hermano, que nosotros podemos caminar sobre nuestros problemas. Mientras estemos poniendo nuestros ojos, la Biblia nos dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? Siempre la mirada, recuerda que cuando dice Jesús, hace una gran énfasis, una gran referencia al Antiguo Testamento acerca de cómo Jesús iba a ser levantado, ¿verdad? Así como la serpiente dice que en el desierto fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Levantado. Porque nos hace una referencia que el pueblo, ¿verdad? Clamó a Dios, se quejó y Dios mandó serpientes ardientes que los mordieran, y cualquier persona que era mordida moría. Entonces Dios dice, es el pecado, la paga del pecado, hermano. Ahí nos indica la paga, ahí esa es la salvación en el Antiguo Testamento. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Note, la gente los mordía y morían. Entonces, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala sobre una asta y ponla en una altura donde pueda mirarse desde todos los ángulos, y cualquier persona que fuera mordida y mirara hacia esa, vivía. No había poder, el veneno no le hacía poder, no había poder en el veneno para matar a la persona. Mientras la persona estuviera mirando a la serpiente. Ahora, ojo, la serpiente terminó siendo adorada después. Es que así es la gente, hermano. Porque la gente ya no había puesto, era algo de lo que iba a venir. Entonces, si la gente que estaba allí era mordida, pero no miraban, morían. Aún estando allí. Y eso sucede en este mundo de la misma manera. Está Jesús alzado. Y nosotros, hermano, mire, el que no es salvo, para ser salvo, tiene que arrepentirse de sus pecados y mirar hacia la cruz. Y cada uno de nosotros de la misma manera. Eso implica aún para los cristianos. No para salvación, pero para mantener una fe que nos mantiene. Eso nos indica a nosotros que sin importar lo que esté pasando, mientras nosotros tengamos puesta la mirada en Jesús, todas las demás cosas a nuestro alrededor, vamos a tener poder nosotros, o vamos a caminar sobre nuestros obstáculos, problemas. Porque a veces el cristiano se hunde en sus problemas. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano se hunde en sus problemas? Se ahoga en sus problemas porque quitó la mirada en
Jesús. Eso fue eso exactamente. Pedro va mirando a Jesús. Jesús mientras Pedro esté mirando hacia Jesús, él puede caminar. Pero una vez que Pedro quitó la mirada y miró alrededor, se empezó ¿a qué? A hundir. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nos pensamos ahogar en nuestros problemas una vez que quitamos la mirada de Jesús. Cuando empezamos a decir eso no es importante. La lectura de la palabra de Dios no es importante. No nomás es Jesús todo alrededor, el contorno, la iglesia, el ganar almas, el leer su palabra, el orar. Todo eso es, hermano. Todo eso nos lleva a nosotros a creer en Jesús, a nosotros a poner la mirada en Jesús. Eso nos lleva a nosotros, ¿verdad? De la misma manera que si nosotros nos mantengamos puestos los ojos en Jesús, hermano, mire, usted va a caminar sobre sus problemas, sobre lo imposible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Verdad? Nos dice a nosotros la palabra de Dios ahí. Entonces, el dicho que cada uno por su oración se salva, no es cierto, a menos que su oración invoque al Señor. De esa manera la gente puede ser salva, ¿verdad? Porque nos dice a nosotros en Efesios 2:8, nos dice a nosotros una gran referencia, ¿verdad? Y nos dice a nosotros en Efesios 2:8 y 9 que eso es algo que nosotros damos para los ganadores de almas, ¿verdad? Y nos explica exactamente lo que dice Efesios 2:8. Note lo que dice Efesios 2:8. ¿Quién lo encuentra y lo lee, hermanos? ¿Verdad? Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de creer. Note que la fe y creer es de la misma manera. Creer, ¿verdad? Eso nos lleva a nosotros, ¿verdad? Para poder nosotros poco a poco ir entendiendo lo que dice la palabra de Dios. El uso ¿verdad? El uso aquí lo puse. Ahora, ¿qué es fe entonces? ¿Qué es fe? Si usted me dijera a mí, ¿verdad? Usted me está hablando de fe y yo le pregunto a usted, ¿y entonces qué es fe? ¿Mande? A creer. La certeza de lo que se espera. Ahora, para eso usted tiene que enseñarle a su discípulo, para eso usted tiene que enseñarle a la persona. ¿Qué base usted usaría para hablar de esa fe? Hebreos 11:1, ¿verdad? Ahí encontramos, note lo que dice Hebreos 11:1, ¿qué dice? La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza? Certeza, seguridad, ¿verdad? Confiabilidad, algo verídico, ¿verdad? Es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confianza segura en lo que no podemos ver. Exactamente. La palabra lo dice bien simple. Garantía. Base. La palabra certeza es garantía. Es fe la garantía, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Es algo, entonces, ¿qué es fe? Tenemos que saber nosotros qué es qué. Una garantía, una base para, ¿verdad? Una evidencia, convicción, una convicción. La fe vista de manera objetiva es la evidencia o garantía en la cual está fundada la esperanza del cristiano, ¿verdad? La esperanza del cristiano. La fe es la seguridad de cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Tal seguridad o confianza impulsa al creyente a tratar
a tratar el fruto como si fuera el presente y a lo invisible como si fuera visible. Eso es lo que es, hermano. Y nos habla a nosotros acerca de la fe en en hebreo nos habla a nosotros acerca de hombres, ¿verdad?, que vivieron por fe. Abraham, nos habla de Moisés y nos habla de Rahab, la ramera. ¿Verdad? No nomás uno nos habla de un patriarca, nos habla de un líder y nos habla de una mujer común. Confianza, ¿verdad? Mi pregunta es, hermano, ¿en qué se basa su confianza? ¿Quién es su confianza? Porque estamos en este mundo. ¿En quién nos basamos nuestra confianza? ¿En un título? ¿En el dinero en el banco? ¿En quién? El dinero en el banco se va a acabar, la casa se va a acabar, todo se va a acabar. Pero confianza en Dios es una garantía. Es una garantía. Dios, eso es, sus promesas no. Si usted nota en el libro de Josué, Josué les empieza a recordar ninguna de sus promesas de Dios. Dios ha sido fiel en sus promesas, ninguna de sus promesas ha caído en tierra. Al tiempo Dios dijo. Dios le prometió a Abraham un hijo. Pregunta, ¿Dios le cumplió un hijo? Sí. Dios le prometió y Dios le prometió, le dijo a Jacob, ¿verdad? No temas ir a Egipto. Y va a ser una gran nación allá, pero después de 400 años yo los voy a sacar de allá. Y los voy a introducir en la tierra. Y Dios les prometió. Dios nos promete a nosotros. ¿Qué Dios le ha prometido a usted que Dios le ha cumplido? Ahora vamos más para allá. ¿Qué le ha prometido usted a Dios que usted no le ha cumplido? Él espera, hermano, que usted corresponda a ese bien. ¿Y qué hacemos como humanidad? ¿Le damos la espalda a quién? A Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Nos dice a nosotros, Jesús vino a salvar a los judíos. Jesús vino, pero le despreciaron. Ahora, la salvación alcanza para todo. Era un plan de Dios. Era un propósito de Dios para salvar la humanidad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros, qué es mi confianza? ¿Quién es mi confianza? ¿Cómo obtengo la fe? Pregunta. Ya sabemos nosotros que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo yo puedo obtener fe? Ahora, pidiéndosela a Dios. Pero note, yo no soy salvo todavía. Y si yo quiero tener fe, lo primero que yo necesito tener es ¿qué? Oír la palabra, mande. Creer en Dios e invocar el nombre de Jesús, ¿verdad? Después viene, después viene ¿qué? Acuérdese que la fe es un ¿qué? Un don. Pero ese don se va a obtener después o antes de ser ¿qué? Salvo. Ese don lo voy a obtener antes de ser salvo o después de ser salvo. Después de ser salvo, ¿verdad? Entonces la gracia me salva y luego Dios pone, eso me indica que en cada cristiano no hay fe. Y es un don y eso nos deja a nosotros. Ahora, ¿cómo yo obtengo la fe? Ya dijimos nosotros, una vez invocando el nombre del Señor, una vez siendo salvo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo seguir obteniendo más fe?
Cada vez que yo leo, cada vez que yo paso tiempo en la palabra de Dios, ¿mi fe qué? Porque nos dice a nosotros, la fe es por el oír. Pero oír específicamente la palabra de Dios, ¿verdad? El oír específicamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo, ya dijimos nosotros, cómo yo tengo la fe? Ahora ya entendimos cómo obtener más fe. Ahora, surge otra pregunta. Si Dios nos mirara a nosotros, usted trae su teléfono, ¿verdad? Y antes de venir a la iglesia, ¿usted qué? Se aseguró de que su teléfono tuviera suficiente carga, ¿verdad? Usted va a hacer un viaje y su carro no tiene para enchufar. Usted se asegura de qué? Que tenga suficiente carga el teléfono, por si pasa alguna emergencia. El celular le va indicando la cantidad de vida que tiene el celular, incluso su carro. Usted lo primero que va a hacer un viaje a Sacramento, saliendo de aquí. Lo primero que va a hacer, ¿cuánto tengo de gas? Y algunos carros, ¿verdad? Le dicen 1/4, medio tanque, 3/4, tanque lleno. Algunos carros ya le dicen hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas millas puedes viajar? Y dice, si de aquí a allá son 200 y tengo 260, ya le pongo con seguridad. Porque sabe que usted está confiando ¿en quién? En la información que el carro le está dando. Ahora, nosotros no podemos medir cuánta fe nosotros tenemos. Yo no puedo saber cuánta fe hay en el hermano. ¿Cuánta fe en el hermano? ¿Cuánta fe hay en cada uno de nosotros? Quizás está el 40, quizás está el 30, el 60, el 80 o el 90. Ahora, fe en Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de fe en Jesús. Ya somos salvos, ¿verdad? Ya estamos trasladados en el cielo, ¿verdad? Ya sabemos cómo obtener fe, ya sabemos cómo viene la fe, ya sabemos cómo aumentar la fe. Ahora, ¿por qué no aumentar la fe? ¿Qué nos impide aumentar la fe? Si usted tiene el 40%, ¿qué le impide andar al 100% en fe? Dios no va a venir, ¿verdad? No va a venir y nos vamos a enchufar a la luz para cargarnos o a enchufarnos a la Biblia para observar. Me voy a dormir. Un hermano dijo, me voy a dormir con mi Biblia, ¿verdad? Pues para absorber la Biblia. Y no crezco, me decía, espiritualmente. No, hermano, no te duermas con ella, no la uses ahí, ya la tienes bien llena, ¿verdad? Está queriendo el despertar, ¿verdad? El Espíritu Santo seguramente y que entre a su cerebro. No, es que pasar tiempo en la palabra de Dios. Note que entre más tiempo pasamos, más conocemos de Él. Y nuestra fe crece y los problemas se hacen nada. Pregunta, ¿por qué podemos nosotros mirar que los problemas de nosotros que podemos encontrar respuesta a nuestros problemas? Porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, eso me indica a mí lo que los hombres de Dios pasaron. Y como ellos pasaron y ellos vencieron, me dice a mí la palabra de Dios cómo yo también puedo obtener esa victoria. Confianza. En la Biblia lo que me da a mí es cada día más que confianza. Y quedo plenamente convencido de la palabra de Dios. La fe, ¿verdad? La fe del Señor. La fe es el resultado de la aceptación de un testimonio o una evidencia. Que, ¿verdad? La fe es el resultado de la aceptación de un testimonio o una evidencia. Si usted muere este día, va al 100% seguro que va a ir al cielo por fe en Jesús.
Fe en lo que Jesús hizo. Ahora, usted no estuvo ahí presente para mirar la escena que Jesús hizo. Usted no estuvo presente. ¿Cuántos han escuchado acerca de la historia de Benito Juárez? Quizás los de gente de Guatemala tienen algún líder que también hizo que hizo algo importante para la nación. Todos conocemos a Benito Juárez, lo que él hizo. Y tenemos nosotros en la escuela, cuando íbamos a la escuela teníamos la imagen de Benito Juárez. Y cuando estábamos nosotros, ¿y quién será ese viejo barbón? Porque tenía la barba grande, ¿verdad? No tenía barba grande. Venustiano Carranza. Sí, ya. Eso me indica que yo pasé por la escuela nomás, ¿verdad? Sí, Venustiano Carranza, ¿verdad? Ya mire, Benito Juárez, ¿verdad? Ya está, mira nomás. Él era lampiño. Y exactamente, nos dice de dónde era, ¿verdad? Entonces todos sabemos la imagen de esa persona por lo que hizo. Y la gente aseguramos que ese fue un líder y que ese está allí y merece estar allí por lo que él hizo. Ahora Jesús, a veces la gente lo tiene allí. Y a veces ponemos nosotros en ciertos lugares una cruz vacía, porque sabemos que Jesús no está allá en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que representa, que Jesús murió allí, pero ya no está allí. Y mucha gente lo tiene allí, pero todavía lo tiene crucificado, ¿verdad? Eso es lo que quiere indicar, ¿verdad? Que si usted lo tiene allí todavía crucificado, está indicando que Él todavía está allí. Él ya no está allí. Ahora, tenemos a veces la imagen de Jesús, tenemos esto, pero realmente conocemos la historia de Él. Él quiere darse a conocer. Cuando Isaías escribió, ¿verdad?, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Él escribió sin saber lo que iba a pasar. Una virgen va a concebir y va a dar un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Él escribió sin saber lo que escribía. Pero él escribía porque Dios le estaba diciendo y dijo, sé que Dios lo va a hacer. Muchos líderes, muchos hombres de Dios vivieron y escribieron David escribió acerca de Jesús, ¿verdad? Y lo encontramos, toda la Biblia, ellos escribieron sin saber lo que escribían. Y ellos anhelaban, dice la palabra de Dios, ver cosas que nosotros ahora vemos. Ellos anhelaban tener la Biblia en su totalidad. Ellos anhelaban conocer las escrituras en su totalidad. Y nos dice a nosotros ahí, note lo que dice San Juan 5:46. Y el versículo 47 también nos dice a nosotros. La fe es el resultado de la aceptación de un testimonio o una evidencia. ¿Qué dice San Juan 5:36? Porque si creyeres a Moisés, a mí creerías, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si que no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Mande? 5:46. ¿Ya lo tienen 5:46 y 47? Ok. Pero disculpe, hermanos, no tenía versículo. Versículo 46. 5:46 y 5:47. ¿Verdad? Jesús les está diciendo, ahora está confrontando a los líderes religiosos, ¿verdad? Y Cristo les está diciendo, si ustedes creyeran a Moisés, a mí me creerían porque él escribió de mí. Él dio testimonio de mí, él escribió de mí. La fe es el resultado de la aceptación de un testimonio, una evidencia. Note lo que dice
San Juan 20:30 y versículo 31 también. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por esa razón Jesús hizo tantos señales, tantos milagros, para que la gente creyera. Porque Jesús no vino a hacer milagros, pero Él hizo los milagros para que la gente creyera en Él. Para que la gente creyera. Ahora, si la fe es un don y nosotros tenemos ¿sabe cómo la gente se va a dar cuenta de que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cómo la gente se daría cuenta? ¿Cómo usted se daría cuenta de que yo soy hijo de Dios? Por nuestras obras. Exactamente. Por mi manera de conducirme, por manera de actuar, por mi manera de ser. Es el testimonio. Ajá. Ahora, pero las buenas obras, el perdonar, enfrentar los problemas, enfrentar las dificultades, en amar, eso es una evidencia de que somos hijos de Dios y perdonamos como Cristo perdonó, porque el maestro es Él. Esa es la razón que esa es la razón que yo tengo que tener un buen testimonio, tengo que hacer buenas obras, porque las obras no me salvan, pero las obras indican que yo soy hijo de Dios. Que yo soy hijo de Dios. Pero imagínense, si yo soy hijo de Dios y me ahogo en mis problemas, ¿cómo la gente va a creer en el Dios en el cual yo creo? ¿Cómo la gente va a quedar convencida? Imagínense, es como lo mismo. Si yo estoy vendiendo píldoras para bajar y yo les digo, hermanos, esas son las mejores píldoras, hermanos, estas son las mejores. Con esta, hermano, usted va a quedar, hermana, mire, va a quedar. Y usted se me queda viendo y me dice, este gordito está vendiendo esas. Usted no me compraría. A veces queremos vender, a veces queremos presentar un Cristo que ni nosotros creemos. A veces creemos que la gente, que nuestros familiares crean en el Cristo que nosotros creemos, pero no damos evidencia de que Cristo mora en mí. Y por esa mente la gente hoy en día, estábamos diciendo ayer, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles, entre los no creyentes, por nuestra conducta, por nuestra manera de ser. Ay, es que me llegó a este problema y no sé qué hacer. Y luego la gente dice, pero espérate, tú dijiste que eres hijo de Dios, que tú tienes fe en Dios. Entonces, eso nos indica a nosotros que la gente ve. En esas palabras nosotros estamos viviendo la Biblia. Y surge de ahí vivir lo que realmente somos. Pero cuando no vivemos lo que no somos, entonces de ahí surge la palabra que Jesús muchas veces utilizó, hipocresía. Y ahí surge la palabra hipocresía, tratar de aparentar lo que no somos. Aparentamos lo que realmente no hay en nosotros.
Aparentamos una fe sólida. Y gloria a Dios y que, no hombre, que... Y cuando vienen los problemas, ahí andamos nosotros. No hallamos ni qué hacer. Alguien que me ayude, por favor. Estoy pasando. Tenemos un gran Dios. Hay que dar esa evidencia. Nuestra confianza es Él. Y decirle al Señor, Señor, yo confío en ti. Si este barco, como dijeron al Señor Jesús, Señor, fueron y lo despertaron, Señor, no te da cuidado, Señor, no, vamos a perecer, vamos a hundirnos. Yo que los apóstoles hubiéramos dicho en ese momento, ¿verdad? Pues si yo me hundo, pues Él también, porque Él está en el barco. Nos vamos a hundir. Y yo le digo al Señor, Señor, yo tengo que dar un buen testimonio. Pero Señor, ayúdame, Señor, a hacer un buen testimonio. Porque por más que yo me esfuerce, por más que yo trate, no va a haber tal cosa. ¿Cómo damos nosotros evidencia de que somos hijos de Dios? Por nuestra conducta. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 15, ¿verdad? Para ir finalizando, Hechos capítulo 15, versículo 7. Ahora, la respuesta está ahí, hermano. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Usted tiene la porción de la palabra de Dios. Lea la Biblia, ¿verdad? Pídale al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a entender tu palabra, Señor. Yo no alcanzo a entenderla, no alcanzo a comprenderla. Sé tú, Señor, mi maestro, Señor. Yo quiero conocerte de ti. Tú te quieres revelar a mí y yo quiero conocerte de ti. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen. ¿Por qué? Mi boca, la palabra del evangelio y creyesen. ¿Por qué los gentiles creyeron a la palabra de Dios, a los discípulos, a los apóstoles, a los que fueron predicando por todas partes? Porque como nos dice a nosotros la palabra de Dios, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? ¿Por qué sería que se les llamaría cristianos? Decían, este es seguidor de Cristo, este es discípulo de Jesús. El pastor que vino y nos predicó de allá del pastor Archie, ¿verdad? Dice mi esposa, yo aseguraría que fuera de allá de Uruguay, porque habla como uruguayo, porque ya ha estado tanto tiempo allá, ¿verdad? Pero ya habla como un uruguayo. Y la esposa, pues obviamente con la esposa, ¿verdad? Comida uruguaya, y no, imagínense, hermanos. Bueno, ¿por qué? Porque ahora al comenzar la iglesia del libro de los Hechos, nos dice a nosotros que la gente quedaba convencida de que al conocer el vocabulario de Pedro, al conocer todos estos hombres y al conocer su trayectoria y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y sabían y les reconocían que habían estado con Jesús. Y nosotros pasamos lectura bíblica, yendo a la iglesia, domingo tras domingo, jueves, fines de semana y lo que sea, y no hay ninguna evidencia de que Cristo more en nosotros o de que Cristo esté haciendo su obra en nosotros. Entonces, eso nos indica a nosotros que nos estamos dando una fe que genuina, una fe, ¿mande? Una fe viva, una fe que nos sostiene. Entonces, nuestra fe está ¿qué? Prácticamente ¿qué? Muerta. No es una fe viva, no es una fe auténtica, no vivimos por fe. Actuamos. No agradar en mi alma. Entonces, eso nos dice a nosotros, hermano, que nosotros debemos no de conocer toda la escritura, pero practicar lo que sabemos.
Mire, Dios no nos va a dar cuenta, con eso termino, Dios no le vamos a dar cuenta a Dios de lo que no sabemos. Le vamos a dar cuenta a Dios de lo que sabemos y no hicimos. Si sabías, ¿por qué no lo hiciste? No sabía, Señor. No, vamos a dar cuenta de lo que sí sabemos, pero no hicimos. Entonces usted no puede saber poca Biblia, pero hacer lo que Él dice. No se enfoque en lo que no sabe, enfóquese en lo que sí sabe y hágalo para Él. Y esa va a ser una fe viva, una fe que lo va a sostener al Señor. Y eso es lo que le agrada a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor infinito, por tu